Tenemos en esta ocasión la participación del distinguido doctor Roberto Blancarte Pimentel. El doctor Blancarte es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, tiene una maestría en Historia y Civilizaciones y un doctorado en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. El doctor Blancarte ha sido fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México, ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones y actualmente es presidente del Comité de Investigación en Sociología de la Religión de la Asociación Internacional de Sociología. También es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es investigador asociado del Grupo de Sociología de Religiones de la Laicidad de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona de París, además de fundador y asesor del programa interdisciplinario de estudios sobre las religiones del Colegio Mexiquense. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y ha sido miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética y de la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Entre sus publicaciones podemos destacar algunas: El Estado Laico, editado por Nostra; Libertad Religiosa, Estado Laico y No Discriminación, por el CONAPRED; Sexo, Religión y Democracia, editado por Planeta, entre otras. Estimado doctor Blancarte, en nombre de la doctora Galeana le damos la más cordial bienvenida a esta su casa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el título de esta plática es La Constitución del 57 y las leyes de reforma. En realidad me voy a concentrar más en las leyes de reforma, puesto que ahí pasó más, digamos, que lo que sucedió alrededor de la Constitución del 57. La Constitución del 57 es interesante por lo que no sucedió, pero a veces así es la historia. Es como los discursos de los políticos o del Papa, hay que leer por lo que se dice y luego por lo que no se dice. En este caso, en la Constitución del 57, pues es muy importante lo que no pasó, pero sobre eso regresaremos después. En realidad, el gran quiebre en la historia de México respecto a su pasado colonial, como todos sabemos, son las leyes de reforma. Y las leyes de reforma suceden en un momento crítico en el desarrollo de un sistema de libertades prácticamente inexistentes en la primera mitad del siglo XIX y ahora reconocidas en nuestro país. Libertades como la libertad de conciencia, la de expresión, la de religión, la de participación política, la de voto, de circulación, de tener la preferencia sexual que se desee, de unirse en un matrimonio independientemente de esta, de decidir sobre lo que sucede en nuestro cuerpo y de vivir y morir con dignidad, entre otras cuestiones, son cosas que se originaron en ese momento. El contexto histórico y político ciertamente cambió mucho y ha cambiado mucho desde entonces, pero no lo han hecho ni las condiciones sociales y culturales que le dieron origen, ni las oposiciones teológicas y filosóficas que se le enfrentaron. Para decirlo con otras palabras, no siempre estas libertades que acabo de mencionar han gozado de la simpatía de todo el mundo, ni han podido avanzar sin sobresaltos o interrupciones y retrocesos. La tradición, la verdad entrecomillada, teológica o doctrinal, y en suma el conservadurismo, se han empeñado en cerrarle el paso, con mayor o menor éxito según las variadas circunstancias geográficas
sociales y políticas. De ahí la importancia de reconstruir la memoria, de regresar y revisar nuestra historia para distinguir y resaltar la experiencia generadora de la situación que incluso hoy vivimos. En términos históricos y socioestructurales, hay 3 elementos que valen la pena ser resaltados para enmarcar lo sucedido en materia de libertades en el mundo, por lo menos el mundo occidental. El primero de ellos es la existencia de un proceso identificado como modernidad y que supone muchos cambios sociales, entre ellos una comprensión ilustrada, luego científica del mundo, una secularización de la vida pública, el crecimiento de una economía de mercado y la llegada al poder del liberalismo político. La modernidad significó en el mundo occidental el fin de un régimen de cristiandad, en nuestro caso un régimen de catolicidad, y dio paso a un régimen que luego habría de llamarse de laicidad. El proceso de secularización produjo una diferenciación de esferas: la económica, la política, la cultural, la científica, la educativa, y una creciente autonomía de ellas frente a la esfera religiosa, que antes lo englobaba todo. El mundo económico, político y cultural moderno, allí donde existía, comenzó a regirse por criterios diversos a los religiosos, con reglas y ética propias. También como consecuencia de ello, en Occidente y luego en otras partes del planeta, se comenzó a hacer una separación entre los ámbitos de lo público y de lo privado, entre la política y la religión, así como entre los asuntos del Estado y los de las iglesias. El segundo elemento a resaltar es que nada de lo anterior fue del agrado de la jerarquía católica, la cual se sintió amenazada en sus bases teológicas, filosóficas, doctrinales e institucionales. Con alguna razón, porque el movimiento revolucionario en el siglo XIX, encabezado por el liberalismo político, muy tempranamente sacudió al papado y terminó incluso por hacerle perder los territorios pontificios a la Santa Sede. Junto a las llamadas revoluciones burguesas, la ciencia moderna puso en cuestión ciertas verdades establecidas, sacudiendo así una manera de entender la historia cristiana y el papel social de la Iglesia. La Santa Sede contraatacó y propuso una visión antimoderna de la sociedad, es decir, integral e intransigente. Soñó, en efecto, con recuperar una visión integral, no separada en esferas y ámbitos de acción, del mundo, y mostró una intransigencia frente a los modelos liberal y socialista, con todas sus derivaciones, proponiendo a su vez un modelo de acción social propio, organicista, populista, tradicionalista y conservador. El resultado, sobre todo donde la Iglesia Católica tenía una presencia importante, fue una enorme lucha de poder que hasta cierto punto no ha terminado. Ello explica, en cualquier caso, el conflicto casi permanente y las dificultades para llevar a cabo las reformas liberales en los países de tradición católica. El tercer elemento es el relacionado con la cultura de libertades e igualdad en aquellos países donde el principio cuius regio, eius religio, establecido en la Paz de Augsburgo de 1555, fue mantenido durante siglos. En esa ocasión, los príncipes y monarcas europeos, que estaban enfrascados en las llamadas guerras de religión, decidieron aprobar el principio, que acabo de mencionar, cuius regio, eius religio, que más o menos podríamos traducir como según el sapo es la pedrada, ¿no?, para hacerlo más comprensible que es el latín. Pero los príncipes y monarcas europeos allí por el 1555 fue mantenido ese principio en el que ellos decidieron el principio de que cada soberano decidiría la confesión religiosa de su preferencia y sus súbditos tendrían que seguirla, con el derecho de emigrar para quienes no estuviesen de acuerdo con la voluntad de su príncipe.
Obviamente esto era un primer principio de tolerancia. Uno pensará que pues no había mucha tolerancia en obligar a la gente a creer lo mismo que el príncipe o el monarca de su lugar, ¿verdad? Pero ya era mucha tolerancia porque antes los mataban, ¿no? Entonces hay que ir pensando cómo eso fue evolucionando. Ahora, la enorme consecuencia que esto tuvo para los territorios gobernados por los monarcas españoles, comenzando por el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, mejor conocido por nosotros como Carlos I de España, porque era Carlos V pero de Alemania. Convertidos estos en defensores del catolicismo romano, esto no ha sido suficientemente enfatizada las repercusiones de esto en nuestra historia. La imposición de una sola fe con la consecuente persecución de las otras en los territorios conquistados y luego colonizados por España y Portugal, que es el otro gran imperio católico, habría de tener un impacto en la cultura y la identidad de las poblaciones allí asentadas y las que inmigrarían allí. Entonces, Iberoamérica se convirtió así en una de las regiones más intolerantes del planeta, puesto que no se permitió la entrada a ninguna persona que no fuese de confesión católica, siguiendo así fielmente el principio establecido por la Paz de Augsburgo. Así, mientras que en Francia, en Inglaterra, luego Reino Unido, Países Bajos y otros países donde fue imposible aplicarlo en la práctica, el principio cuius regio y eius religio se resquebrajó, dando paso a edictos de tolerancia y diversas formas de convivencia religiosa en la que después llamaríamos América Latina. La intolerancia sentó sus bases. Y lo hizo con la convicción de que ese era el mejor método para conservar la unidad política y de preservar la verdad ante el error. Es decir, el error en este caso era el protestantismo, el judaísmo y las otras creencias religiosas, el cual, según esta lógica, no debía tener cabida. Y desde esa perspectiva, la intolerancia era una virtud que debía cultivarse entre la población. Eso ya obviamente en nuestros tiempos parece raro, pero en virtud de que el error no debía permitirse, la intolerancia parecía precisamente una cosa que tenía que defenderse. Y este es el digamos, el legado que nos dejaron estas tradiciones y digamos, este régimen establecido en la Paz de Augsburgo y que fue retomado precisamente a lo largo de nuestra época colonial. Pero la época colonial, precisamente, en términos ideológicos, es lo que hay que entender, en realidad continuó hasta mediados del siglo XIX. En realidad, la verdadera independencia en ese sentido solo se logró hasta la Constitución de 1857 y particularmente hasta las leyes de reforma. A nadie debería extrañar entonces que las naciones latinoamericanas independientes nacieran casi todas como países formal y oficialmente intolerantes. Predominaba la idea de que la religión era probablemente lo único que podía darle una cierta unidad a la nueva nación y que la pluralidad de creencias y por lo tanto de otras posturas era nociva para el país. La noción de una identidad católica esencial de las nuevas naciones, frente a la cual todas las nuevas ideas de la modernidad no eran más que intromisiones extranjeras ajenas a nuestra tradición y cultura, habría de dificultar el ingreso del liberalismo y, en consecuencia, de las libertades que éste acarreaba. La primera de estas libertades cuestionadas fue precisamente la libertad religiosa, que suponía la posibilidad de tener creencias y prácticas distintas al catolicismo. Pero esa libertad estaba inevitablemente ligada a otras, como la libertad de emigrar a estas tierras o la de comerciar entre ellas y, digamos, entre estas tierras y otras. Y de ahí que los problemas y los retos
para los nuevos países que se asumían católicos se presentaron casi de manera inmediata y obligaron a replantear los términos de la identidad católica nacional. Pero había otros elementos que empujaban a un replanteamiento de esa identidad. Uno de ellos era el republicanismo, que asentaba su poder en la noción de soberanía popular y que por lo tanto obligaba a cambiar las formas de legitimidad del poder político. Lo sagrado en general y la institución religiosa en particular podían seguir siendo legitimadoras del poder público, como lo habían sido en la época colonial, pero los actores eclesiásticos no podían ya, aunque lo pretendieran, en ser la fuente primera de la autoridad política, ni mucho menos dictar las directrices de la política pública. El choque, entonces, era inevitable e inminente. De hecho, ya la tradición regalista, acentuada por la dinastía borbónica española, ya en esa tradición, la Iglesia constituía o bien un brazo de la corona o un instrumento más de ella. El regalismo, establecido claramente desde Carlos I y de manera contundente por Felipe II en el siglo XVI, habría de perdurar y consolidarse a lo largo de la colonia. Su instrumento principal sería el patronato real, el cual habría de convertirse en una herencia envenenada para las nuevas repúblicas independientes. El patronato, para decirlo brevemente, permitía a la corona española controlar todo el aparato eclesiástico católico en sus dominios. La Iglesia era administrada en su totalidad por medio del Consejo de Indias y Roma tenía muy poco que decir acerca de lo que sucedía con la Iglesia en América. Y la prueba de eso se puede encontrar si uno va a los archivos secretos del Vaticano, porque si uno va a los archivos secretos del Vaticano y quiere saber, si uno pide toda la parte correspondiente a las relaciones políticas entre la Iglesia y la corona española en la época colonial, no hay nada. No hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos los archivos, precisamente de la época colonial, todas las relaciones políticas estaban concentradas y regidas, administradas por la corona. La corona era la que administraba y manejaba la Iglesia Católica en todos los dominios españoles en América. Y por lo tanto toda la documentación está en el Consejo de Indias y no en el Vaticano. Si uno pide la documentación política comienza para los países latinoamericanos, comienza en 1814, 1815, que es cuando precisamente en ausencia de la corona española, la Iglesia Católica comienza a administrarse y a tener, su propio control de las relaciones con las nuevas naciones independientes, ¿no? Aunque no aceptara su independencia, pero ya tiene de alguna manera que la primera que ganó la independencia en la independencia de México fue la Iglesia, porque la Iglesia estaba sometida al control administrativo y político de la corona española. Así que la primera que se independizó fue la Iglesia. Luego, precisamente, por esa razón también empezaron los problemas, porque la Santa Sede quiso aprovechar el momento de la independencia de las nuevas repúblicas para recuperar su autonomía, aunque pretendía que las nuevas repúblicas, le permitieran preservar sus privilegios como institución religiosa monopólica y aliada del Estado. O sea que el problema era que quería recuperar la autonomía que había perdido, desde el origen de su establecimiento en las tierras americanas, pero el problema es que también quería mantener los privilegios, y pues no se pueden las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, es autónomo o se piden privilegios. Bueno, sí se puede porque la Iglesia Católica lo ha logrado durante casi siglo y medio, a pesar de todo, sigue teniendo privilegios, a pesar de mantener una autonomía en su gestión, pero que en términos políticos es una contradicción, y eso es lo que ha generado muchos de los problemas. Esta cuestión
obviamente que resultaba imposible tanto por el regalismo transformado en jurisdiccionalismo de los nuevos funcionarios de los estados nacionales, como de las contradicciones que surgían de pretender la permanencia de privilegios sin estar subordinada al poder político, o por la dificultad de conciliar los nuevos principios filosóficos y políticos de las nuevas repúblicas con el rechazo a la modernidad por parte de la Iglesia. Ese es el dilema con el que se enfrentan los liberales mexicanos, después de varias décadas de esperanzas de conciliación frustradas, de los muchos debates infructuosos y de desgastantes guerras fratricidas. La República Católica, porque eso es finalmente lo que tuvimos, aunque no oficialmente, pero digamos, analíticamente uno puede decir que entre 1824 y 1857 lo que tuvimos en México fue una república católica. Y esa república católica chocaba con el principio igualitario de la república democrática. Ya Montesquieu había señalado que las repúblicas se fundan en el principio de la virtud y la pasión por la igualdad, mientras que las monarquías se establecen bajo el principio de la desigualdad y la pasión del honor. El ideal de los primeros constituyentes mexicanos se acercaba en ese sentido más al de la monarquía que al de la república, por lo menos en materia religiosa, puesto que no pretendían igualdad, en la medida que ofrecían privilegios a una iglesia, protección del Estado a una iglesia e intolerancia hacia las otras, pues ese principio republicano de la igualdad no se respetaba. Y eso son de las cosas que empezaron a generar problemas, obviamente. Las llamadas leyes de reforma, entonces, constituirían un esfuerzo considerable para dejar atrás el orden colonial y establecer las bases de un nuevo régimen basado en una concepción moderna del mundo, en las libertades individuales, en el desarrollo económico y en el progreso de la humanidad. En suma, para construir una república laica. Déjenme ir directamente a las leyes de reforma. Bueno, perdón, nada más voy a hacer un pequeño apunte sobre lo que pasó en la Constitución del 57. Como ustedes saben, la Constitución del 57 quedó aprobada después de un año exacto de estar siendo discutida. Fue aprobada el 5 de febrero de 1857 y fue resultado de muchas negociaciones sobre todo entre los llamados moderados y los puros. Los puros eran más bien radicales, o eran más radicales en sus concepciones, y los puros lograron establecer un pequeño borrador para que en la Constitución de 1857 se introdujera la separación del Estado, de la Iglesia y del Estado, y el establecimiento de la tolerancia de cultos. Eso porque prácticamente todas las constituciones y normas establecidas después de 1824 repetían lo que decía esta Constitución del 24, en la que se decía que la religión de la nación mexicana, decían, es y será perpetuamente la católica apostólica romana. Y entre otras cosas también decían que la nación prohibiría el ejercicio de cualquier otra. Entonces, por eso digo, la del 24, pues nacimos como una república intolerante. Para romper eso, entonces, algunos de los constitucionalistas del 57 promovieron la idea de la separación iglesia-estado y la libertad de cultos, pero eso generó tantos problemas, tantos debates, tantas discusiones, que prefirieron remitirla de nuevo para su estudio en comisiones. No sé si ya han oído eso. Para su estudio en comisiones quiere decir que la van a congelar, y más o menos eso fue lo que hicieron, por lo que, pues simple y sencillamente, la Constitución de 1857 pasó sin que quedara lo que había sido establecido en la de 1824, pero que tampoco se estableciera claramente la separación de Iglesia y el Estado, ni tampoco la libertad de cultos.
Entonces, en realidad la Constitución del 57 pues era según se interpretara, porque ya no decía nada, absolutamente, pero el hecho de que no dijera nada, por eso hice yo el comentario inicial, el hecho de que la Constitución de 1857 no dijera nada, era ya decir que ya no se aprobaba lo que se había aprobado en el 24, que era la intolerancia ¿no? religiosa y también la protección especial a la Iglesia Católica. Como ya la del 57 no decía eso, pero tampoco decía la separación, tampoco afirmaba que había una separación y tampoco afirmaba la libertad de cultos, pues había como una especie de vacío que de todas maneras no le gustó a los conservadores, porque los conservadores hubieran querido que se repitiera lo dicho en todas las constituciones y las normas que se habían establecido hasta ese momento. Y los liberales tampoco les gustó, pues porque no quedó establecida claramente la separación, aunque podía interpretarse que había libertad de cultos, puesto que no decía que no hubiera libertad, y todo lo que no se prohíbe, pues se supone que se permite. Y ahí, bueno, se generó, y eso fue parte de los problemas que llevaron eventualmente a la Guerra de 3 años o Guerra de Reforma. Y obviamente, como todos sabemos esa historia, en medio de la Guerra de 3 años fue que Benito Juárez expidió una serie de leyes que finalmente establecieron la separación del Estado y las iglesias, la desamortización de los bienes eclesiásticos y en 1860 también la libertad de cultos. Y luego, como también todos sabemos, esas leyes de reforma, más o menos redactadas en un solo texto, en una serie de principios establecidos en un texto, fueron incorporadas a la Constitución en 1873. Pero digamos que lo que me gustaría es platicar un poquito más sobre lo que eran las leyes de reforma. Y si algo a mí me llama la atención de la lectura de esas leyes de reforma, es que es la justificación hecha por sus contemporáneos y del contexto histórico del momento que los liberales tenían, no solo algunas propuestas legislativas para reformar ciertas áreas económicas o políticas, sino que eran en realidad todo un programa de transformación del país. No se trataba de ponerle unos cuantos parches al régimen para que sobreviviera algunos años, sino de abolir de manera legal y en lo posible pacífica, a través de lo que fue una nueva constitución, todo el pasado colonial, que la propia independencia no había eliminado y en algunos casos había incluso reforzado. Pensamos ya en este artículo 3 del 24, de 1824, que ya mencionamos, pero también desde la perspectiva liberal, una reforma parcial no tenía sentido, no tenía ningún sentido. Se requería para ellos una profunda transformación que entrelazara actividades productivas y una nueva estructura social con los ideales libertarios de la República Independiente. La justificación de las leyes de reforma, hecha por el gobierno constitucional a la nación y firmada por Juárez, Ruiz, Ocampo y Lerdo de Tejada, constituía un programa completo para transformar al país. En primer lugar, de manera significativa, se anunciaba el programa de separación o, entrecomillado, la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos, lo cual suponía medidas más bien intervencionistas en la vida de la Iglesia, como la supresión de corporaciones masculinas de órdenes regulares, la extinción de las cofradías o el cierre de los noviciados en los conventos de monjas, tanto como medidas que apuntaban a la creación de un nuevo orden económico, como la eliminación del fuero eclesiástico o de enorme impacto político, como era dejar que el sostenimiento del culto fuese hecho por los propios fieles. Si hoy vemos que en algunos países
de América Latina y de Europa todavía se sostiene a los ministros de culto mayoritario con cargo al erario público y reforzando privilegios inequitativos, como puede ser en España o en otros lugares, contrarios a la verdadera libertad religiosa, podemos apreciar el valor de esa medida que se hizo hace más de 150 años. Pero el conjunto de preceptos anunciados en las leyes de reforma no se circunscribían al aspecto religioso. En su carta del 7 de julio de 1859, el presidente Juárez y sus principales ministros anunciaban un programa que incluía la eliminación de los fueros, la atención a la seguridad en caminos y poblaciones. Imagínense, hablaban de la seguridad en esa época, ¿no? No sé si leyendo esto uno dice, híjole, no sé si hemos avanzado o no, porque seguimos hablando de la seguridad en los caminos y poblaciones, el cumplimiento del derecho de tránsito, el respeto a la libertad de prensa y el establecimiento del registro civil. Aunado a ello, se delineaba un plan completo de reformas de administración pública, económicas y fiscales, como el fomento de la minería, del comercio exterior, la justa distribución de rentas entre los estados y el centro, la capitalización de las pensiones, la ya mencionada enajenación de las fincas y capitales del clero, la puesta en circulación de terrenos baldíos y nacionales, el arreglo consecuente de la deuda exterior, la disminución del tamaño del gobierno, la atribución y provisión de empleos bajo criterios que no fuesen de partido, la posibilidad de adopción de contratos con empresas particulares para impulsar la obra pública, hagan de cuenta que estamos ahorita, ¿no? La construcción de ferrocarriles, bueno, eso ya, ¿no? La mejora del sistema penal y carcelario, ¿no? El fomento de la inmigración, el establecimiento de una buena policía preventiva y de seguridad, la subdivisión de la propiedad territorial e incluso la formación de una base informativa estadística para el mejor conocimiento del Estado que guardaba la nación. No eran, pues, si se fijan, medidas disparatadas ni inconexas, ni mucho menos de corto plazo. Se trataba de un programa integral de reforma de la nación basado en leyes interconectadas que habrían de cambiar la faz de la sociedad mexicana. La separación, completada luego por la libertad de cultos, impulsaría tanto el libre comercio como la inmigración, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la puesta en circulación de los terrenos baldíos y nacionales fomentarían la industria y las artes. Las medidas económicas destinadas a la creación de riqueza se entrelazaban con las fiscales y con las políticas. Dicho de otra manera, a los liberales de mediados del siglo XIX les quedaba clara la conexión entre, por un lado, un Estado autónomo y soberano que hoy llamamos laico, con su separación neta, sus libertades de culto, de prensa, de circulación y de pensamiento, y por el otro, la serie de medidas políticas tendientes a favorecer el desarrollo económico, como la migración, el impulso de la minería y del comercio exterior, la seguridad interna y, por supuesto, la movilización de los bienes de manos muertas. Sabían dónde estaban los enemigos de ese modelo y los atacaron en sus mismas bases. En ese entonces, las alternativas no eran muy distintas a las de hoy. O el país se endeudaba o se llevaba a cabo una reforma interna de fondo que le diera sustento a la nación. En esa época el dinero lo tenía la Iglesia Católica y ésta apoyaba a los conservadores. En junio de 1856, como ahora, el principal problema del gobierno era el tributario. En la circular de ese año que el ministro de Hacienda y Crédito Público envió a los gobernadores de los estados, Miguel Lerdo de Tejada justificó la desamortización de fincas rústicas y urbanas, propiedad de corporaciones civiles y religiosas, cito, como una medida indispensable para allanar el principal obstáculo que hasta hoy se ha presentado para el establecimiento de un sistema tributario uniforme y arreglado a los principios de la ciencia, movilizando la propiedad raíz, que es la base natural de todo buen sistema de impuestos. Se trataba de poner en circulación una enorme masa de bienes raíces que en ese momento se hallaban estancados y formar una base segura para el establecimiento de un sistema de impuestos. Ahora bien, si por lo menos en un principio el programa económico liberal no funcionó como planeado, a mediano plazo estableció las bases para un nuevo orden económico.
Como señala Josefina Zoraida Vázquez, las ganancias obtenidas por el gobierno fueron reducidas, lo que hizo fracasar la vieja meta liberal de convertir la desamortización en el instrumento para liberar al país de la bancarrota. Tampoco se logró que los bienes generaran pequeños propietarios. No obstante, la desamortización y la nacionalización contribuyeron a la modernización de la economía y al saneamiento de la hacienda pública. En buena medida, como todos sabemos, fue el régimen de Porfirio Díaz el que habría de llevar a cabo dicho programa liberal, por lo menos en aspectos como la modernización económica, el fortalecimiento del Estado y la integración nacional. Más importante aún, independientemente de los resultados económicos alcanzados, la revolución liberal era portadora de un ideal que en buena medida podía sustituir dichos resultados por otras conquistas, no siempre tangibles como la de la libertad, pero igualmente transformadoras a mediano y largo plazo. Lo mismo podía decirse de otras experiencias revolucionarias. En los nacientes Estados Unidos de América, el ideal libertario de Thomas Jefferson, de una república rural basada en pequeños propietarios granjeros, agrupados en una confederación sin mayores poderes coercitivos sobre los estados, fue rápidamente sustituida por el de una federación crecientemente urbana e industrial. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? La cual centralizaba más el poder que la monarquía de la que los patriotas se habían deshecho. Pero eso no importaba, pues si bien el resultado económico y social era distinto, el ideal republicano de los independentistas norteamericanos permitía alimentar un proyecto nacional compartido por la gran mayoría. Eso es lo que de manera similar las leyes de reforma obtuvieron de buena parte de sus compatriotas. Ahora, en realidad, contrariamente a lo que se piensa, la religión nunca fue un problema para los liberales del siglo XIX, como no tiene sentido que lo sea para nosotros. Lo anterior nos debe conducir a darnos cuenta de la importancia de los símbolos en el caminar de nuestras sociedades. Las instituciones religiosas entienden muy bien el lenguaje simbólico, y no es por azar que, por ejemplo, actualmente la Arquidiócesis de Guadalajara haya querido celebrar a los santos cristeros, imagínense qué día, el 20 de noviembre, o que el episcopado pida revisar la historia de México para reivindicar que Hidalgo no murió excomulgado, pues van a tener que darle la vuelta a la historia, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que la guerra en realidad no ha terminado y continúa bajo formas menos evidentes, más soterradas, pero igualmente efectivas en el plano simbólico. Un billete conmemorativo en el año 2010 de 200 pesos con el estandarte de la Virgen de Guadalupe no es más que la respuesta a cientos de estatuas del cura Hidalgo con un estandarte apenas visible como el de tantas plazas mexicanas o el abiertamente borrado en Dolores de Hidalgo, porque no sé si ustedes se han fijado que casi todas las estatuas de Hidalgo pues lo ponen con el estandarte, ¿no? Porque pues, salió con el estandarte de la Virgen. Y entonces, ¿cómo le hacían los escultores para no parecer que estaban promoviendo una imagen religiosa? Pues entonces, si ustedes van a Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia, pues hay una estatua ahí de Hidalgo y con un estandarte abierto. Pero si uno se acerca y ve el estandarte, pues no está la Virgen de Guadalupe, está llena de hoyitos, nada más el estandarte, entonces no se ve nada. Y si uno va aquí, por ejemplo, en Coyoacán, ahí también en la plaza cívica hay un Hidalgo, y el Hidalgo está ahí con el estandarte, nada más que el estandarte está envuelto y pues no se ve que hay adentro del estandarte, ¿no? Pues se le hizo bolas ahí en el momento de la estatua, ¿no? Entonces, todas esas son guerras simbólicas en las cuales todavía participamos. Y en su momento, Juárez y los hombres de su generación también entendieron el poder de los símbolos. Las leyes de reforma, por ejemplo, fueron publicadas, algo que se nos olvida, con la rúbrica Dios y libertad. O sea, todas las leyes de reforma firmadas por Benito Juárez, abajo dicen Dios y libertad.
lo que anunciaba una alianza entre el cristianismo y las libertades que algunos autores franceses, por ejemplo, habían propuesto y ciertamente contrastaba con el grito de religión y fueros, ¿no? El decreto de gobierno por el cual se declaraba qué días debían tenerse como festivos, que también es parte de las leyes de reforma, con excepción del 16 de septiembre y el día de Año Nuevo, incluía casi exclusivamente fechas religiosas. Los domingos, el jueves y viernes de la Semana Mayor, el jueves de Corpus, 1 y 2 de noviembre y los días 12 y 24 de diciembre. Hay que recordar, sin embargo, que se trataba de racionalizar las innumerables festividades religiosas de los pueblos, en lo cual estaba de acuerdo desde fines del siglo XVIII el clero ilustrado. No había todavía en esa época un verdadero calendario cívico, el cual se ha venido construyendo a lo largo de nuestra historia. La Revolución produjo sus propias efemérides, como todos sabemos, y otras, como el 21 de marzo, se incorporaron tan tardíamente como 1948, gracias a la provocación de la Unión Nacional Sinarquista, cuando cubrió la cabeza de la estatua de Juárez con un paño negro. Entonces, a raíz de eso, hubo tal escándalo que se declaró formalmente el 21 de marzo como el día de Benito Juárez, el nacimiento de Juárez, y gracias a lo cual tenemos nosotros más vacaciones, ¿verdad? A pesar de nuestro laicismo en México, no hemos llegado a secularizar el calendario de origen religioso, como lo han hecho los uruguayos, por ejemplo, que llaman Semana de Turismo a la Semana Santa. Ellos ya no tienen Semana Santa, la Semana Santa le llaman Semana de Turismo. El día de la familia le llaman a la Navidad. El Día de los Niños es el Día de los Reyes Magos y el Día de las Playas es el de la Inmaculada Concepción. Claro, porque además ellos van a la playa en nuestro invierno, que es su verano, que pues comienza como el 8 de diciembre, entonces es un buen día para ir a la playa, aunque de todas maneras hace mucho frío en esas playas. Pero si bien nosotros no somos tan dados a la guerra simbólica como los uruguayos, que rodearon a la Catedral de Montevideo con símbolos masónicos, desde mediados del siglo XIX hemos aprendido a deslindar lo público y lo privado, también el Estado de la Iglesia y la política frente a la religión. El mismo decreto que se refería a los días festivos, publicado el 11 de agosto de 1859, señalaba que se derogaban todas las leyes, circulares y disposiciones cualesquiera que fuesen emanadas del legislador, de institución testamentaria o de simple costumbre, por las cuales había de concurrir el cuerpo oficial a las funciones públicas de las iglesias. Para que no quedara duda, la ley sobre libertad de culto, publicada en diciembre de 1860, reiteró que, aunque todos, estoy citando, aunque estoy hablando de la ley sobre libertad de culto, y dice así: aunque todos los funcionarios públicos en su calidad de hombres gozarán de una libertad tan amplia como todos los hombres del país, no podrán con carácter oficial asistir a los actos de un culto o de obsequios a sacerdotes, cualquiera que sea la jerarquía de estos. La tropa formada está incluida en la prohibición que antecede. Y esta es el origen de nuestro actual artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el cual señala que las autoridades antes mencionadas no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares. Con esto, no solo se ayudó a eliminar la confusión entre creencias religiosas personales y función pública, sino también la legitimación religiosa del poder político. La abolición del Te Deum simboliza entonces, por esta ausencia de sacralización religiosa del poder, el surgimiento del Estado en México. Claro, ahora vamos a ver, ahora que anunciaron que va a venir el Papa a México, vamos a ver si el presidente de la República y sus funcionarios respetan este artículo 25 de la Ley actual de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que tiene su antecedente en la Ley de Libertad de Culto de las Leyes de Reforma de 1860. Ustedes serán testigos de lo que pase. En todo caso, y con esto quiero concluir, no es por azar
que la primera de las leyes de reforma es la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos y de separación de la Iglesia y el Estado, emitida el 12 de julio de 1859. Ese día Juárez le remitió a don Pedro Santacilia, su futuro yerno, el decreto que acababa de expedir sobre separación Estado-Iglesia y le señaló que lo más importante que contenía era la independencia absoluta del poder civil y la libertad religiosa. Las dos cosas, la independencia absoluta del poder civil y por otro lado la libertad religiosa. Y para mí, y estoy citando a Benito Juárez, le dijo, estos puntos eran los capitales que debían conquistarse en esta revolución y si logramos el triunfo, porque acuérdense que estaba en medio de la guerra, me quedará la satisfacción de haber hecho un bien a mi país y a la humanidad. Muchas gracias.